Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al curso de financiación de proyectos innovadores, a la videoconferencia de esta semana, con la cual cerramos la parte teórica del curso. Solamente nos queda para la semana que viene repasar las tareas que tenéis encomendadas. Recordad, por favor, que este es un curso bajo la metodología Learning by Doing. Se trata de que en las videoconferencias y en la documentación que os pasamos cubramos el aspecto más básico del alcance del curso y que eso se vea complementado con ciertas actuaciones, con ciertas tareas que tenéis vosotros encomendadas para realizar por vuestra cuenta, siempre con la supervisión y la corrección y la asistencia del tutor, que en este caso soy yo. Bien, como decía, vamos a terminar en esta sesión la parte teórica del curso. Vamos a hablar de los temas 7 y 8, los dos últimos que nos quedan para finalizar. Y vamos a ver que ya hemos ido a lo largo del curso planteando situaciones y cuestiones que están muy relacionadas con estos dos temas. Hemos estado hablando mucho durante el curso del inversor del capital riesgo. En este tema 7 vamos a sistematizar un poquito lo que sabemos sobre estos inversores y hemos estado hablando también mucho a lo largo de todo el curso de cómo negociar con estos inversores, con otros inversores y con las entidades financieras. En definitiva, de cómo conseguir nuestra financiación necesaria para el proyecto que estamos abordando. Vamos también en el tema 8 a realizar o a sistematizar todo eso que hemos ido diciendo a lo largo del curso sobre cómo enfrentar una negociación. Bien, como decía, el tema 7 cubre el conocimiento general sobre el funcionamiento de la industria de capital riesgo y el tema 8 nos cubre también de una forma general cómo negociar una inversión, cómo negociar una financiación. Bien, ya hemos visto a lo largo del curso este ciclo del capital riesgo. Capital riesgo es en sí una actividad netamente financiera. Por una parte, capta capital de los mercados primarios de capital y, por otra parte, coloca ese capital en las empresas en las que invierte. Estos son ciclos muy largos, de ahí que se habla que los fondos de capital riesgo tienen una vida no inferior a 10 años. Aproximadamente, pues tendríamos en la vida de un fondo de esos 10 años, 3, 4 años para que la entidad de capital riesgo pueda colocar los fondos de los que dispone, 5 años aproximadamente para que esos fondos den resultados, se materialicen en las inversiones en las empresas en las que van a participar y el tiempo que quede para liquidar ese fondo. Esto, que es así en la teoría, en la práctica no se suele dar y entonces cuando llega el final de ese periodo previsto, pues se suelen pactar prórrogas en la liquidación del fondo. No es para nada infrecuente que un determinado fondo de capital termine durando entre 12 y 17 años. Tenemos que también tener en cuenta que el inversor de capital riesgo es un inversor diversificado. La estadística dice que de cada 10 empresas en las que el capital riesgo invierte, 8 van a ir mal. Y solamente 2 son las que van a terminar funcionando. Esas que van a terminar funcionando serán las que tengan que proporcionar una rentabilidad al conjunto del fondo, teniendo en cuenta, además, que habrá 8 que se han quedado fuera de esa rentabilidad. Entonces, las expectativas de inversión que tiene que tener un capitalista de riesgo son elevadas. Tiene que tener también unas expectativas razonables de salida. Si en una negociación con el capital riesgo son importantes las condiciones de entrada, no lo son menos las condiciones de salida. ¿A quién, cómo y cuándo le va a vender su participación? ¿Bajo qué parámetros, bajo qué condiciones y bajo qué modelo de negociación, bajo qué modelo de financiación se va a ejecutar esa compra a posteriori, esa salida del inversor capitalista?
Tienen también las entidades de capital riesgo que vigilar su cartera de valores. Tienen que hacer una labor de seguimiento acuciada por las restricciones y las condiciones a las que le obliga la legislación. En concreto, la legislación española acaba de cambiar, una ley del 2014 recién entrada en vigor, que obliga a las entidades de capital riesgo que gestionen fondos a estar bajo una supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a seguir unas determinadas reglas y unas determinadas características en su contabilidad. En definitiva, se trata de una actividad compleja, de una actividad que debemos de conocer, debemos de interiorizar para saber exactamente cómo y con quién estamos hablando. Quién es la persona con la que estamos trabajando, qué posición ocupa en la entidad de capital riesgo, tiene capacidad de decisión, cuáles son los órganos que van a tomar esas decisiones y por recomendación de quién. Son todo parámetros importantes que debemos de conocer con anterioridad a plantearnos una negociación con cualquiera de ellas. Afortunadamente, ya empiezan muchas entidades de capital riesgo a ser bastante públicas en sus condiciones. Es ya a día de hoy, no lo era así hace unos pocos años, a ser relativamente normal que las entidades de capital riesgo publiquen o difundan los criterios bajo los cuales es razonable que consideren invertir en una determinada empresa. En cuáles de las fases de la empresa, semilla, expansión, crecimiento temprano, cuál es la inversión mínima que están dispuestos a asumir, cuál es la rentabilidad que esperan, cuál es su alcance geográfico, cuáles son sus sectores preferentes, cuál es su forma preferente de operar, etcétera. Ahí tenéis, por ejemplo, el de una entidad que opera en la provincia de Alicante. Las condiciones generales bajo las cuales consideran invertir en una empresa. Lo primero que tendremos que hacer cuando nos estemos planteando una negociación con cualquier entidad de capital riesgo es ver si nuestro proyecto cumple las características que se enumeran en esa política de inversiones. Dice en la literatura que si no lo cumple, pues es aconsejable no molestar, no interferir, no solicitar por solicitar una determinada inversión, porque la respuesta de existir va a ser probablemente negativa. Aquí tenéis otra descripción de condiciones de inversión. En este caso es el Fondico PYME, que es un fondo público gestionado por el ICO a través de su gestora de capital riesgo que se llama Axis. Es distinto en sus características, pero similar a la descripción que veíamos de la entidad de capital riesgo de la transparencia anterior. Para plantearnos una negociación, lo primero que tenemos que tener en mente, lo primero que tenemos que considerar es que vamos a necesitar una considerable preparación de esa negociación. Saber con quién estamos hablando, saber cuáles son los criterios preferentes de inversión de esa entidad, saber en qué empresas han invertido, cómo lo han hecho, cómo negocian. Todo lo que se prepare de antemano son puntos ganados en una negociación. Es importante también conocer, para eso hemos hecho una revisión exhaustiva en el tema 6 de las cláusulas de un contrato de capital riesgo, pues cuál es nuestra postura acerca de esas cláusulas, hasta dónde estamos dispuestos a ceder en una determinada posición en relación con cualquiera de esos aspectos que van a terminar estando en la mesa de negociación. La negociación con inversores informales es muy similar. Los parámetros son también los mismos. Tenemos que saber con quién estamos hablando y cuál es el rol que juega en relación con nuestra inversión. Cuando de Business Angels hablamos, hay unas figuras que están empezando a proliferar y que existen varias en la actualidad,
que son las redes de Business Angels o las agrupaciones de Business Angels. En realidad son empresas u organizaciones sin fin de lucro de servicios a estos Business Angels que les proporcionan la utilidad de buscar, evaluar de forma preliminar potenciales inversiones y realizar un seguimiento de su cartera de inversiones para cada Business Angel. Las hay de diferentes modalidades, gratuitas, mediante un fee fijo, mediante un fee variable. Bueno, aquí hay casuística para todos los gustos. Lo más normal es que cuando nos querramos dirigir a un Business Angel tengamos que pasar un filtro previo por alguna de estas entidades de gestión, por alguna de estas redes. Los Business Angels, al menos los más novatos, puesto que ya los veteranos se empiezan a considerar más cercanos a las entidades de capital riesgo que al concepto Business Angel, son también más reacios, más difíciles de convencer al principio, están más escépticos. Tenemos que recordar aquí que son más novatos, han estado menos veces en mesas de negociación alrededor de la valoración de una empresa, de la valoración de una innovación. Es lógico que tengan esas reticencias iniciales. Nuestra preparación, nuestra forma de enfrentarnos a esa situación va a condicionar también el éxito de esta negociación. Es muy frecuente que el Business Angels pase muy rápidamente de esta situación de escepticismo, de esta situación de expectativa, de esta situación de indiferencia a una situación de compra emocional del proyecto, de identificación con lo que queremos hacer, en definitiva, de prisa por formalizar su entrada, por una querencia a veces incluso más sentimental que técnica sobre esa inversión. Es también un factor con el que debemos de jugar cuando estemos planteando nuestra negociación. Y por último, nos queda hablar de cómo podemos enfrentarnos a las entidades financieras. Dentro de nuestro esquema de trabajo, ya las habíamos visitado en una primera fase de nuestra búsqueda de fuentes de financiación. Ya nos habíamos salido de allí con nada o casi nada, o algo en función de cuánto de tangible sea nuestro patrimonio y de cuánto de solvente sea nuestra empresa, que si estamos hablando de pequeñas empresas nacientes e innovadoras, pues van a ser ambos valores cercanos a cero, o sea, nada. Pero curiosamente, una vez que hayamos sido capaces de suscribir rondas de financiación, sean semilla o sean en fases tempranas de crecimiento, sean con capital riesgo o sean con Business Angels, nuestra consideración en las entidades financieras va a subir. Hemos captado capital, hemos incrementado nuestros ratios de solvencia y empezamos a ser ya algo más que un punto de riesgo en su consideración. No es para nada descabellado realizar negociaciones simultáneas o posteriores a la financiación de capital con entidades financieras. Nos llevaremos muy probablemente una grata sorpresa en el cambio que pueden experimentar en relación con su posición para con nosotros. Bien, ya por último, para terminar de una vez, para terminar el fin de las exposiciones, nos resta hablar del último paso, que no por último va a resultar menos doloroso, y es la denominada due diligence, traducido del inglés de forma literal, diligencia debida. Es el proceso de auditoría que en la mayoría de los casos las entidades de capital riesgo y las redes de Business Angels nos van a exigir que realicemos en nuestra empresa para que puedan comprobar si los parámetros y las declaraciones de intenciones y los papeles que salieron a relucir en la negociación y en el acuerdo previo sobre una determinada participación se cumplen y, consecuentemente, pueden formalizar el acuerdo con nosotros. Es una fase dura, es una fase en la que
en función lógicamente, del volumen de la operación, pues van a pasar por nuestra sede, por nuestras oficinas, por nuestros archivos, personas, auditores en definitiva, o especialistas ya en los procesos de due diligence para inversión en capital riesgo, que van a revisar con lupa pues todas nuestras interioridades y van a detectar todas las incongruencias que en ellas sean capaces de poner en un papel. Ya sabéis, los que habéis pasado por auditorías, que el auditor tiene que justificarse y que muchas veces pues tiene que poner algo en su informe, sea o no demasiado justificado. Es un proceso, insisto, largo, es un proceso de desgaste muchas veces para los emprendedores y para las personas que quieren empezar con una innovación, porque ven que tienen el acuerdo informal con la entidad de capital riesgo, que están deseando empezar, que necesitan la entrada de dinero con urgencia, pero que ésta se ve ralentizada pues por todos estos aparentes impedimentos que están poniendo en la due diligence. El consejo es ser ágil, tener preparado de antemano todo aquello que nos puedan solicitar y pedir los auditores, ser transparente, no ocultar nada, aparte de que podría ser delito, podría ser un motivo para romper las negociaciones y que la operación finalmente no llegue a término. Y tomarnos las recomendaciones que desde la entidad o desde las personas que vayan a hacer la due diligence nos hagan llegar pues como una recomendación de mejora. Si todo va bien y la due diligence se supera, se firmará el acuerdo definitivo y por fin llegará la tesorería a nuestra empresa, con lo cual podemos empezar nuestras operaciones y nuestro camino hacia el éxito. Esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos la próxima semana para hacer un repaso, un debate y una revisión de vuestros trabajos en el proceso Learning by Doing en la plataforma de teleformación que sabéis tenemos compartidas. Hasta la próxima semana.